Shabbat Shalom, hermanos. Saludos para todos. Es un gusto poder compartir en este día con ustedes. Me ha tocado el turno a mí, así que por eso estamos hoy acá grabando esta enseñanza. Es un hermoso día, un hermoso Shabbat, el tiempo apartado que el Eterno nos ha dado para establecerlo como una marca de sus hijos, de los que se apartan y guardan este día que él santificó. Hay muchas cosas para ir enseñando, e ir conversando. Estamos en tiempos muy importantes, muchas cosas para ir profundizando e ir prestando atención porque hay profecías y hay situaciones que van ocurriendo que se están cumpliendo de una forma muy rápida y muy acelerada. Así que vamos a ir con eso. Le pedimos al Eterno que nos abra el entendimiento y que podamos comprender la profundidad de estas cosas y de que lo que hacemos no es una mera entrega de información, sino que es una apertura de nuestros sentidos espirituales y de nuestra mente para entender que lo que el Eterno dijo que iba a pasar en realidad está ocurriendo y en realidad em, no son meras palabras bonitas. Y todo ese proceso de apertura no es una mera entrega de información, es un destapar de los sentidos y destapar del entendimiento y una apertura del espíritu para poder abrir los ojos y ver la realidad de las cosas. Como tener un profesor que te enseña las cosas de una forma entendible. No sé si alguna vez les ha pasado. No entendían nada, alguna materia en particular, y de repente alguien se los enseña de una forma muy clara y ahí se dan cuenta, en realidad sí, tienen un momento en el cual logran absorber todo lo que involucraba esa materia. Dicen, ahora entiendo todo, ahora todo calza. Se puede decir de que eso es un despertar de tu espíritu. Si todo el conocimiento viene del Eterno, entonces el Eterno te hace entender cosas que antes no entendías y te ayuda a ir transitando ese camino más profundo. Entonces, hay una profundidad importante en lo que estamos haciendo, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora en estos días. Disculpe si me escucha toser, porque en esta época del año las alergias son muy fuertes. Así que por el momento me van a escuchar tosiendo. Entonces, em, necesitamos comprender de que la situación requiere de que nosotros tengamos una relación mucho más profunda con el Creador. Por años nos han enseñado de que se trataba solamente de cumplir ciertos estatutos que nos imponían los humanos para, mediante de eso, transformarnos en buenos cristianos y en ser buenos hermanos. Entiendo la parte de que hay cierto aspecto social comunitario que es importante, pero no se puede tornar el aspecto comunitario como en el centro de la atención. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que como colectivo experimentamos ciertas cosas juntos que individualmente no lo podemos experimentar y eso está súper bien porque hasta el Eterno habla de eso. Pero lo importante de resaltar en esto es de que también hay mandamientos que nos prohíben seguir a la multitud para irse en contra de lo que el Eterno ha establecido. Entonces eso hay que poner un ojo muy importante en ese aspecto. Porque pensamos de que, si esto es algo popular y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe, en realidad es bueno. Si es tan malo como dice, ¿por qué entonces no lo habla todo el mundo? Y eso ha pasado desde el principio. No nos confiemos de que la voluntad popular siempre es la voluntad mejor, porque hasta incluso como elementos históricos, ¿no? Hubieron grandes pensadores que se fueron en contra de este aspecto de que no, la voluntad del pueblo es absoluta. Porque a veces la voluntad popular podía ser burlada por charlatanes, estafadores que querían controlar a esa supuesta
más abstracta llamada voluntad popular. Y muchas veces lo lograron. Tenemos historias bíblicas al respecto, tenemos la historia de la humanidad al respecto. Por eso el Eterno siempre pone freno a esto y dice, si esa voluntad es para irse a hacer algo que está en contra de mi voluntad, entonces esa voluntad no está bien. No tienes que unirte a esa masa de gente para hacer el mal. Entonces pensamos que no, porque la iglesia dice que está bien, entonces esto, esto tiene que ser así. Mi hermano, yo no tengo ninguna vendetta personal en contra de nadie, yo siempre lo hablo de estas cosas en general, y es algo que veo muy recurrente en todos lados, de que venimos enseñando cosas desde hace mucho tiempo y siempre son puestas en duda. Para mí eso está bien. Si usted tiene dudas, no tiene que creer en mí, tiene que creer en el Eterno. Siempre, desde el principio, en todas las cosas que yo he enseñado, les digo, búsquelo, está en la Escritura. No confíes ciegamente en mi palabra. Te doy las citas bíblicas, te doy el registro histórico, googlealo, búscalo. Hoy en día tenemos Google, que nos permite buscar registros históricos. Si en algo me equivoqué, lo podemos charlar. Siempre está esa apertura de espíritu, porque creo que eso es crecer juntos y permitirnos interactuar en una comunión que es positiva. Si yo veo algo que hiciste mal, te lo puedo decir, y si vos ves algo que te entran dudas de respecto a lo que yo dije, bueno, también se puede interactuar. Todo bien hasta ahí. Yo te refiero a las escrituras, si vos lees la escritura y vos decime si algo de lo que yo dije no va de acuerdo con eso, y estamos bien, 100%. Bueno, pero ahora, el tema que me hace ruido es cuando la gente no cree en algo porque no lo ha dicho alguien de renombre, alguien conocido, y esperan de que venga esa persona conocida y que se los diga y que eso es la palabra absoluta. Y ahí ni siquiera hay posibilidad de cuestionamiento. No, porque lo dijo él, entonces no hay que cuestionarlo. Un espíritu súper opuesto a lo que les acabo de decir anteriormente de interactuar con esto y de charlarlo y mencionarnos si tenemos errores. Porque lo dijo él, ese hombre conocido, entonces está 100% bien. Entonces eso me parece una barbaridad absurda, absolutamente falaz y absurdo. ¿Por qué? Porque estamos sacando al Eterno del medio. Si yo te digo, esta palabra la dice el Eterno en la Escritura, búscalo, léelo ahí y tú conversalo con el Eterno en tu relación que tengas con él y vos me decís, no, pero porque este otro hombre lo dijo, entonces estás entronando a ese hombre y estás teniendo un ídolo en tu corazón. Entonces ahora, como esta persona conocida dice, no, sí, el Shabbat hay que guardarlo, las fiestas, ahora todos, ay, sí, lo dijo él, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, creo que el comunitarismo tiene ciertos límites que es necesario colocar porque no puede pasar por sobre las palabras del Eterno, no puede pasar, porque podemos ver a lo largo de la historia de Israel que el, el elemento individual, el individuo, era tan importante como el elemento comunitario, pero ambos iban de la mano. O sea, vos como individuo tenés una responsabilidad que tenés que asumirla, que ese es tu papel, esa es tu tarea. No es ineludible, perdón, es ineludible, no podés saltarte ese proceso porque tu tarea individual es lo que va a construir a la comunidad, que esa comunidad sea justa, que esa comunidad sea agradable ante los ojos del Eterno. ¿Me comprende? Entonces, hay un espíritu que esto digamos, lo vengo charlando hace un tiempo con los jóvenes, en las reuniones que tenemos. Hay un avivamiento en los últimos años de un espíritu social que tiene un eminente origen luciferiano, en particular el espíritu socialista. ¿En qué sentido? De que el espíritu socialista, que hay un avivamiento tan fuerte últimamente y que esto es deliberado, esto es maquinado para manipular a las masas, ¿por qué es lo cual ellos abogan?
está el elemento igualitario, o sea, todos somos iguales, no puede existir desigualdad. Entonces vas a tener eh, gente hablando barbaridades acerca de la igualdad, ¿no? Que no puede haber tanta desigualdad, desigualdad y toda la masa embrutecida. Sí, la igualdad. Pero ¿qué quiere decir esa barbaridad? No puede haber una igualdad absoluta en ninguna de las relaciones humanas, porque la desigualdad es un producto natural de nuestras relaciones porque somos únicos y diferentes como seres humanos. ¿Me comprende? Entonces, vamos a tener diferencias porque son diferencias naturales. Una persona es más bonita que otra persona es más alta que otra persona es más inteligente que otra persona es más hábil con las manos que otra persona le gustan las matemáticas, a otra persona le gusta la lengua, y no podemos cortar como a un mismo nivel a todo el mundo. Pero eso es lo que están abogando estas personas. Si una persona se sacrifica y trabaja por muchos años y ahorra y se priva de ciertos gastos, mientras que hay otra persona que tiene una mentalidad de gastar todo lo que pueda, de gastar, de gastar, de gastar, y al final, al cabo de 20 años, esta persona va a tener muchos ahorros y mucho dinero, y esta otra va a ser muy pobre y no va a tener nada, eso es un resultado de sus decisiones, no es de otra forma. Entonces, si yo quiero imponer de una forma totalitaria de que todos tenemos que ser iguales, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a cortar el, el esfuerzo que hizo la otra persona por una supuesta igualdad, pero estoy incurriendo en una injusticia, porque la otra persona se privó y trabajó y ahorró. ¿A dónde quiero llegar con esto? De que esto es una mentalidad muy nefasta y es un espíritu que proviene de Lucifer. ¿Quién fue el primero que dijo, Dios no quiere que sean como Él? Tienen que ser igual a Él. Van a venir a ser igual como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces seamos iguales, estemos de igual a igual. ¿Quién fue el primero que dijo eso? Está ahí la evidencia. ¿Quién quería ser como Dios y se fue en contra de Él? El Lucifer. Entonces, a veces nuestro entendimiento, nuestra capacidad de conectar los puntos se ve em, entorpecida por las ideologías y nos dejamos más maquinar por las ideologías que por la verdadera enseñanza del Eterno. Y eso es algo importantísimo que tenemos que saltar porque no está bien. Porque si tú quieres serle fiel al Eterno, entonces tenés que entender qué es lo que el Eterno quería decir, cómo lo tenés que agradar, cómo tenés que dirigirte en tus acciones en la vida diaria. Entonces, este tipo de ideologías ha sacado al Eterno del centro y está relevado allá al final. No, Él es malo, Él no quiere que seamos como Él. Igualdad, pensamiento de la igualdad. Ahora, ¿no pasaba lo mismo con el pueblo? ¿No estaban los profetas en una lucha continua contra el pueblo porque ellos querían ser igual al resto de los pueblos? Y ellos no querían asumir su responsabilidad individual para formar el colectivo. Ellos solamente querían el colectivo. No sé si me explico. Que todos seamos iguales. Ya, todos, todo el pueblo, ya, bueno, todos vamos a hacer mal. Todos vamos a hacer esto, todos nos vamos hacia allá, todos nos vamos hacia allá. Esa es una mentalidad muy nefasta, porque terminamos teniendo barbaridades como las que pasan hoy en día con todos los totalitarismos que hay. O sea, si no perteneces al colectivo, no nos sirves y anulamos tu valor como persona. Ese es el punto fundamental. Si no perteneces, voy a extrapolar esta idea, si no perteneces a nuestra iglesia y cumples de rajatabla nuestros estatutos de nuestra santa denominación, entonces no nos sirves como ser humano y te vas a ir al infierno. Sale de acá. Si te encuentro en la calle, me voy a cruzar a la otra vereda. Si tengo un desacuerdo contigo, no te voy a hablar nunca más. Voy a hablar mal de ti, te voy a poner mal en todos lados, porque no te ajustaste a mi pensamiento que yo tengo. Eso es una barbaridad terrible. ¿Y cómo está enmascarado esto? Somos todos uno en Cristo, somos todos iguales para Dios. Ese es el enmascaramiento cristiano.
Entonces, a todas luces eso no es un pensamiento bíblico. Podés querer pintarme el cuento bonito como quieras. Somos todos uno en Cristo Jesús, el amor de Dios es para todos iguales, sí, todos somos. Está bien, el Eterno es misericordioso con su creación. Aquí hay una diferencia importante que hacer, somos todos creación del Eterno, porque no existe nada fuera de Él. Y hay un montón de conceptos teológicos como que disminuyen ciertos aspectos importantes de la naturaleza del Creador. ¿En qué sentido? De que somos todos creación del Eterno, obvio. ¿Qué acaso vino otro Dios y nos creó? ¿Vino otro ser de otra dimensión y nos creó? No, el Creador nos hizo. Y hay un principio físico que habla al respecto que si no hay una fuerza externa que mantenga las cosas unidas, entonces todas las cosas tienden hacia el caos. Es un principio que se llama entropía. Entonces, si leemos entre líneas lo que dice, podemos encontrar una continuidad entre creer que existe un creador y estos principios físicos. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el creador es el que mantiene todas las cosas unidas. O más bien, de que él formó todas las cosas y de que está su espíritu, que los cielos cuentan su gloria, que una serie de cosas que nos hacen ver de que él está presente con su creación. Obvio, si no nos desintegraríamos. Así de sencillo. Pero otro aspecto muy distinto es cuando entramos a la consideración de que él tiene una relación más directa con las personas que lo buscan en espíritu y en verdad y con todo su ser. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque está el elemento individual nuevamente. O sea, la persona se preocupa de guardar los mandamientos, se preocupa de estar bien, se preocupa de serle fiel al Eterno, de buscar al Eterno, de ponerlo en primer lugar en todos sus caminos, en todas las cosas que hace. Entonces, esa persona tiene una relación más directa con el Eterno. Y no puede ser que a todo el mundo se lo corte con al mismo nivel, si hay gente que lo único que le interesa es ir al club social de la iglesia y nada más, ni siquiera escuchar a la voz del Eterno, ni siquiera seguirlo a él, le interesa nada más quedar bien con los hermanos, ir para que no me pase nada, para que el profeta me toque, yo me caiga hacia atrás, sienta calor en mi corazón y me sienta tan bien, tan liviano. ¿Me entiende a lo que me refiero? Entonces, se nos ha infiltrado eso en la mente, se ha pavimentado el camino para hacernos creer estas cosas que están pegando muy fuerte ahora. Les voy a ir comentando qué es lo que está ocurriendo. Por eso necesitamos establecernos firmes en el principio de lo que el Eterno realmente quería, porque nos ha advertido desde el principio qué es lo que iba a pasar. Y hay cosas que están ocurriendo más profundamente de lo que usted se da cuenta, o de lo que es, digamos, el mundo religioso nos ha permitido darnos cuenta, porque han puesto esta capa impermeable alrededor de los creyentes, haciéndolos pensar de que están en su lugar de seguridad, como está pasando hoy en día en las universidades en Estados Unidos. Hay espacios seguros. Si el profesor dice algo que al alumno no le gusta, el alumno lo puede ir a demandar y se puede ir a su cuartito con juguetes y dibujos animados a sentirse seguro, seguro y cómodo. Pero la historia bíblica nos da cuenta de que los que permanecieron fieles siempre fueron perseguidos, siempre fueron un grupo minoritario, siempre fueron un grupo al cual sufrían persecución, tenían que permanecer firmes, realmente establecerse con pies firmes en lo que creían y nunca dieron pie atrás, nunca. Siempre fueron fieles al Eterno y a la instrucción del Eterno. Entonces, necesitamos entrar en un entendimiento realmente profundo y a conciencia de qué es lo que realmente quiere Dios. Necesito preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de mí?
Y no, no significa entrar no, que tengo que ser perfecto, no, no, todo es pecado, no, si, no sé, salí a la calle y me tropecé, ay, Señor, perdón por haberme tropezado con la piedra en el camino. Sí, no sé, dije algo en el momento que se me vino a la mente y después, ay, no, perdóname, Señor, no me lo hizo, no me lo hizo. Falta solamente persignarse y repetir tres Ave Marías y ya somos católicos. Porque no es el espíritu real que está detrás de las palabras del Eterno. El espíritu real es lo que hay en tu corazón. Siempre fue eso desde el principio, pero como les explico siempre, hay que considerar el contexto histórico en el que se dijeron ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? De que el Eterno les habló de una forma específica y los mandó a hacer una cosa específica en un momento específico del tiempo porque de esa forma ellos iban a entender. Si yo tomo una máquina del tiempo y viajo al año 4000 antes de la era común y le voy a hablar a una persona y le digo, mira, tómate un avión y le muestro un avión y ándate a otro país. Esa persona, ¿cómo va a describir ese avión? Probablemente lo va a describir como un pájaro gigante con alas que volaba a la velocidad del rayo. Porque ellos, en ese momento histórico no existían los aviones, no existía todo el desarrollo tecnológico que la humanidad viene teniendo durante los últimos 500 años para darle cuenta a esa persona de que existe un objeto que puede volar, que el hombre mediante la invención de un motor y de ciertos principios físicos fue capaz de quebrar leyes físicas y se puede mover en el aire a través de un dispositivo que vuela. Esa persona no tiene ese entendimiento. Y a veces somos tan absurdamente selectivos con las cosas que queremos sacar de contexto para respaldar nuestras teorías absurdas que a todas luces no somos capaces por disonancia cognitiva, ¿no? Porque si hay una idea que se va en contra de lo que yo pienso, no quiero ir a buscar toda la explicación de por qué esa idea es de esa forma, sino que la anulo porque me produce ruido. No, esa idea no es así. No, no, listo. La más previsible de las respuestas del ser humano es la negación, porque es lo más fácil de hacer. Entonces, hay que entender estos aspectos en particular. Dios les habló en la antigüedad de una forma con ciertas características que hicieran ciertas cosas porque es de la forma que ellos la iban a entender. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que al pasar el tiempo y al ir avanzando, hay ciertos principios que se mantiene el espíritu del principio detrás, pero la forma se fue moldeando por la misma historia del pueblo de Israel. ¿Me entiende? La misma forma que se fue desarrollando la historia del pueblo, las cosas que fueron haciendo. ¿Quería Dios desde el principio o sabía Dios que el pueblo se iba a pervertir? Probablemente el Eterno lo sabía, pero Él le da libertad de acción a todas sus criaturas. Entonces, hay un aspecto importante de que todos estos ires y venires, no, el pueblo es malo porque se fueron de Dios. Pero el Eterno hasta el último momento sigue dando promesas de que se va a volver a restaurar el pueblo, porque ese fue un pacto que él hizo y él no se desdice de sus pactos. La iglesia cristiana no es el nuevo pueblo de Dios. Y todos estos ires y venires del pueblo del Eterno, que pasó una cosa, que después pasó otra, que después pasó otra cosa. Es el significado mismo de la palabra santo. Viene de la raíz Kodesh, que significa apartado. O sea, si después de enfrentarse a los imperios más gigantes del mundo, todavía existe un pueblo del Eterno que está ahí, esa es la mejor evidencia de que Dios está con ellos. De que el mismo Dios que les habló al principio es el mismo que sigue estando ahí, presente. Entonces, soy cargoso con esto, pero lo vuelvo a repetir. El contexto histórico es, junto con el mensaje, el contexto histórico es lo más importante. Estas dos cosas tienen que ir de la mano, si no vamos a terminar entendiendo cualquier barbaridad y va a venir cualquier hombre injusto, por decirlo de una bonita forma,
a manipular lo que creemos. Entonces, es importante que si queremos progresar en nuestra relación con el Eterno y no solamente ser un cristiano mediocre, un religioso mediocre que lo único que le interesa es hacer una transacción con la deidad que adora, sino que queremos tener una relación con Él y profundizar en Él y que Él nos traiga vida y que Él nos dé todas las promesas que están en la Escritura y vivir toda nuestra vida junto a Él, entonces necesitamos a conciencia preguntarnos qué es lo que realmente quiero. ¿Quiero seguir peleando cuestiones teológicas o quiero realmente conocer al Eterno? ¿Hasta dónde me han llevado mis decisiones en este momento? Y esto es algo importante, hermano, porque vos me podés caretear a mí, vos podés caretear a tus hermanos, pero al final del día vos te encontrás solo con tu conciencia y con el Eterno. ¿Y qué podés hacer ahí? ¿Callarte? Bloquear. No, 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 que nadie me diga nada. Disonancia cognitiva, acuérdense de ese término, disonancia cognitiva. Tengo mucha disonancia cognitiva. Oh, rayos. Entonces, una de nuestras metas tiene que ser esto. En primer lugar, si dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, y creo que la iglesia no nos ha enseñado a hacer eso ni una cuarta parte. Amarás a la iglesia, tu autoridad, con todos tus bienes, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Se ha transformado en eso. Entonces, voy a leerles un versículo bíblico. Jueces. Jueces 2:10. Jueces 2:10, sí. 8, lo voy a agarrar antes para entender el contexto. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, murió siendo de 110 años de edad. Y lo sepultaron en el linde de su heredad en Timnat Jeres, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue agregada a sus padres. Más surgió otra generación después de ellos que no conocían al Eterno ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que era malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales, dioses paganos. Abandonaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los trajo de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que los rodeaban. Y los adoraron, y así provocaron al Eterno. Abandonaron al Eterno y sirvieron a Baal y a las aceras. Baal siendo la versión masculina y aceras siendo la versión femenina. Ashtarot. Entonces, fíjese la importancia de conocer realmente al Eterno. ¿Qué cosa dice aquí que no conocieron al Eterno? No conocieron al Eterno y no siguieron al Dios de sus padres. Sí, no siguieron las cartas de Pablo que él enseña eso. No siguieron la instrucción del Eterno, la Torá, los primeros 5 libros. No siguieron las palabras del Eterno, el espíritu que había detrás de no mezclarse con esos dioses. Hay un punto en particular que surge al leer esto, que nos damos cuenta de que sí, son de generaciones posteriores, inmediatamente ahí. O sea, los hijos de los que estaban con Josué y realmente vieron la mano del Eterno. Son los hijos y los nietos quizás de ellos. Entonces, al leer esto yo no creo que ellos nunca hayan escuchado al Eterno o hablar a sus antepasados acerca de, sí, tenemos un Dios que hay que servirlo. Pero, aparece un gran pero, en su corazón ellos querían ser como el resto de los pueblos, querían igualdad. Ay, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos otro Dios que nos exige estas cosas? No, seamos como los demás. Entonces su corazón estaba lejos de los mandamientos que el Eterno había dado. Similar a lo que pasa hoy en día con las iglesias, ¿no? Sí, ¿conociste al Señor? Sí, conoce al Señor, cuando en realidad lo que conoce son los estatutos de la iglesia, pero no conocen al Eterno.
no conoce el espíritu que hay detrás de los mandamientos, de las palabras que habló el Eterno. Se memorizan versículos, pero son palabras vacías, son cosas vanas. Sigo haciendo lo que quiero hacer, nadie me diga nada porque tengo un juez justo que me salva de que me digan cosas. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, la. Y las cosas que realmente importan, que son mandamientos, no. Que nadie me diga nada en contra de eso. Pero todas estas cosas que son barbaridades, celebrar fiestas paganas, comer basura inmunda, no, yo lo quiero hacer, porque quiero ser como los demás. El espíritu de igualdad, espíritu igualitario. La mano de Lucifer metida ahí. Entonces, otro versículo. Vamos rápidamente, antes que se acabe el tiempo. Primera de Samuel. Primera de Samuel, ¿dónde estás? Acá estás. Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2 está hablando acerca de la historia de Samuel, de cómo su mamá era una mujer infértil y le pidió al Eterno, su corazón era agradable al Eterno. Le pidió que si tenía un hijo, el Eterno le daba un hijo, se lo iba a consagrar a él, entonces pasó esto. Vamos a leer desde el 11, primero de Samuel 2:11. Y el Caná se fue a su casa en Ramá, y el niño se quedó ministrando al Eterno en presencia del sumo sacerdote. ¿Qué pasó? Los hijos de Elí eran hombres malvados, no conocían al Eterno. Nuevamente, la importancia de conocer al Eterno. ¿Y cómo no conocían al Eterno? Fíjese qué es lo que hacían. Los sacerdotes tenían la costumbre que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el mozo del sacerdote tenía en la mano un garfio de 3 dientes mientras se cocían las carnes. Y lo introducían en la cazuela o la olla o en la caldera, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba para sí el sacerdote. Así hacían con los israelitas que venían a Silo. Y antes de que se quemara el cebo, venía el mozo del sacerdote y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da carne para asar al sacerdote, porque él no quiere carne cocida por ti, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema primero el cebo y luego toma para ti cuanto desea tu alma, no, sino que me la darás ahora mismo, si no, la tomaré por la fuerza. Y el pecado de los jóvenes era muy grave ante el Eterno, porque los hombres habían dado un trato abominable a las ofrendas del Eterno. Entonces aquí es donde especifica, necesitamos entender el contexto. Dice, no conocían al Eterno. ¿Qué hacían? Al momento de ofrecer los sacrificios tenían que dejar que se quemara todo, y si algo sobraba, que se quemara el cebo, perdón, y si algo sobraba, de eso podía tomar el sacerdote. Pero dicen que venía el mozo del sacerdote y le decía a la persona que iba a ofrecer su sacrificio: dame la carne ahora, porque el sacerdote la quiere cruda. O sea, se quería mandar su festín, el tipo, los hijos de Eli. No, le dice, porque el mandamiento es otro. El mandamiento es hacer esto. No, si no me lo das ahora, lo voy a tomar por la fuerza, te lo voy a arrancar. Fíjese la barbaridad que hacían. O sea, estaban engañando a la gente y obligándolas a hacer algo para su propio beneficio. Estaban violando el mandamiento. Eso es una abominación para el Eterno. ¿Se fija, hermano? Entonces, estaban violando el mandamiento, su corazón estaba lejos del Eterno. Lo querían guardarlo y querían sacar su propio beneficio de eso. ¿Cuántos casos yo he leído, he conocido, he vivido de líderes religiosos y pastores que se aprovechan de su lugar y una infinidad de barbaridades, ¿no? Conocí un pastor en Chile que engañaba a la gente para sacarle dinero, grandes sumas de dinero, grandísimas.
No, que tenés que dar tu herencia para el templo del Señor. 20 millones de pesos al pastor. ¿Qué hizo el pastor? Se fue de joda con el dinero, se compró autos, casas. Eso es una barbaridad, terrible, una abominación terrible, ese tipo de manipulaciones. Después gente que manipulaba a las muchachas jóvenes, líderes, pastores, para tener relaciones con ellas. A los jóvenes, también he sabido de casos así, he escuchado casos, pastores homosexuales manipulando a los jóvenes de la iglesia, lo mismo, para tener relaciones con ellos. ¿Qué cosa más terrible? No, pero ahí está el líder haciéndose el santito, la apariencia, sí, toda la gente lo sigue, amén, la manito, que el pastor me hable, me toque. Su corazón está lejos del eterno, hermano. Entonces, necesitamos, como les decía, hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero seguir jugando a ser un buen religioso? Porque ya no estamos en tiempos en los cuales podemos, vamos a esperar el avivamiento de la iglesia, sí, que me digan si soy profeta, si soy pastor, si soy apóstol, ay, sí, apóstol. No me digan nada porque soy apóstol, me profetizaron que yo era apóstol. Estamos en tiempos muy lejanos de eso. Eso yo no sé cuántos años atrás lo viví en esa época, hace 2 décadas atrás. De los movimientos esperando el avivamiento, sí, que alguien venga y me profetice que soy algo. Vas a ir a siempre era, vas a ir a las naciones, vas a ser un profeta, un apóstol. Estamos en tiempos terribles de las cosas que están ocurriendo, hermano. Entonces, sáquese eso de la mente. O si no, la mera visión instrumental. Sí, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, yo voy, canto cancioncitas para que no me vaya mal y que Dios me bendiga. La bendición no te va a venir por eso. Déjame decirte que si tenés ese pensamiento estás muy errado. La bendición viene por guardar la palabra del Eterno, por cumplir la instrucción. Cumple estas cosas, dice la Escritura, para que te vaya bien en todo lo que hagas, para que seas próspero, para que tengas protección. Entonces, todo esto pasa por una determinación y por una actitud y un deseo profundo y un anhelo de cambio, de decir, bueno, quiero conocer al Eterno más profundamente, necesito establecerme, ya no hay más tiempo de seguir dando más vueltas. Se vienen cosas terribles, terribles. ¿Y dónde quiero estar yo? ¿Dónde necesito estar? Yo necesito estar con el Eterno, que Él sea mi protección, porque les voy a decir algo. La institución de la iglesia cristiana está por colapsar y tengo evidencia para mostrarles. Por eso necesitamos volver nuestro corazón al Eterno y que eso sea lo más importante. Oseas 2, Oseas 2. Las promesas del Eterno que les da a los que quieren volverse así son grandiosas, son gigantescas, son mejor que cualquier espíritu religioso que venga, que trate de, ay no, es que ven acá, sea un buen cristiano. Las promesas del Eterno son grandiosas. Y si nos sumergimos en esto y descubrimos las cosas que el Eterno le prometió a los que se apartaban de cualquier parte del mundo, de cualquier lugar, nos vamos a dar cuenta que somos parte de eso. Ya hemos enseñado acerca del respecto, de que el Eterno cuando da las instrucciones le dice, a ti que eres el nativo, Nesraj en hebreo, y al extranjero que abandonó su pueblo natal y se vino a unir con el pueblo, el Ger. Es la misma instrucción para ambos. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que volver ciudadanos israelitas del Estado de Israel? No quiere decir eso. Quiere decir de una transformación de tus caminos y de tus acciones y de todo lo que vos venías haciendo y naturalizarte con la cultura y con la instrucción que el Eterno dejó.
Ese es el punto. Ese es el punto. Y transformarlo tu estilo de vida y transformarlo tu camino continuo y constante de vida. Eso es un guerra. Ah, pero ahí hay que aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Dónde está eso en la escritura? Muéstrame. La parte más importante, hasta incluso Santiago lo refuerza más adelante. Dice, para los gentiles que quieren unirse al pueblo, no los vamos a pesadear, por decirlo, con las leyes extra que han inventado los diferentes grupos religiosos que hay en este momento aquí en Israel. Pero ellos tienen que guardar elementos de aceptación mínimos, mínimos, y de ahí se va escalando hacia otras cosas, si quieren ya después ser líderes o vivir de otra forma. ¿Y cuáles eran esos elementos? Mandamientos de la Torá. No sacrificar cosas a los ídolos, no verse inmiscuido en inmoralidad sexual, guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Y eso está en la instrucción, está en la Torá. Así es. Entonces esa barbaridad de que no, esto es para los gentiles, esto es para los judíos, esto es para los cristianos, eso es una mentira. De entrada, eso es una mentira. ¿Qué figuras hay? Está la figura del gentil, del forastero, que nunca se ha topado con el pueblo. Está la figura del ger, el extranjero que se quiere unir al pueblo, abandona sus caminos y toma toda la cultura y toda la instrucción y la guarda y lo hace su camino de vida. Y está el nativo, que nació dentro del pueblo y que el nativo, si no guarda la instrucción, también es cortado y expulsado. No es solamente por el hecho de ser parte sanguínea del pueblo que le va a ser aceptado todo, sin importar lo que haga. Tus acciones cuentan. La salvación se pierde o se gana. Hay discusiones infinitas por 400 años acerca de si la salvación se pierde o se gana, o acerca de si en el momento de la comunión ahí es la sangre de Cristo literal, o si es la carne literal, o si no es. Barbaridades estúpidas, perdiendo el tiempo en esa clase de cosas absurdas, mientras lo realmente sustentable se está perdiendo, lo están tirando por la borda. No, porque Cristo nos salvó, Cristo esto, porque Dios es malo, no quiere que sepamos nada. Cuestiones sin sentido, hermano. Pero las promesas del Eterno en la Escritura son grandiosas, son profundísimas. Oseas 2:16. He aquí pues que la traeré al desierto y la hablaré cariñosamente, y desde allí le devolveré sus viñedos y le abriré una puerta de esperanza en el valle de la aflicción. Y responderá allí, como en los días de su mocedad y como en el día en que salió de la tierra de Egipto. Y será en aquel día, dice el Eterno, que tú me llamarás Ishi, marido, o mi marido, y no me llamarás más Baalí. Lo interesante de esta palabra es que Baal tiene el significado de señor, señor como siendo un amo, alguien que es dueño de la otra persona. Por cuanto quitaré los nombres de los Baales de su boca, los que no serán más mencionados por sus nombres. Y en aquel día haré un pacto para ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles, y romperé el arco y la espada. Quitaré la guerra de la tierra y haré que duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré en justicia, en rectitud, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno, Dios mío. O sea que está haciendo acá una promesa de restauración a través de la vida de Oseas. No sé si usted conoce la vida del profeta Oseas. Y está hablando acerca del día en el cual será restaurada la relación con ella, dice el nombre acá en femenino, y dice que me dejarás de llamar Señor, de verme como un amo, y me dirás esposo, marido. Wow. Te desposaré con justicia, en rectitud, en misericordia y en compasión.
y en fidelidad, y conocerás. Entonces, a partir de ese momento vas a conocer al Eterno. Creo que está hablando en esto, en un punto muy particular de que al seguir teniendo esa mentalidad de esclavitud, nunca vas a conocer al Eterno realmente y nunca vas a poder vivir este proceso de restauración hasta volverte parte del remanente justo de Israel, del pueblo del Eterno, no de ser israelita ni judío, que ama al Eterno y que lo busca con todo su corazón, ese remanente justo, que mientras no haya ese cambio de mentalidad de llamarlo esposo, o sea, de ver la profundidad que es una relación con el Eterno, vas a seguir siendo un esclavo y teniendo esa mentalidad de esclavitud de que tenés que servirlo como a los otros dioses se les sirve. O sea, sí, intercambiamos esto, yo te doy esto para recibir esto a cambio. Y listo, mi relación se basa en eso. Dice que en ese momento, a partir de este proceso de metamorfosis de llegar a llamarlo esposo mío, es donde recién dice, te desposaré en justicia, en misericordia, en compasión, en verdad, y conocerás al Eterno. Hay una relación causal. O sea, pasaste todo este proceso, ¡plac! Ah, vas a conocer al Eterno. Eso es fuertísimo y es importante. Es importante porque acá surge otro tema muy, muy profundo también, ¿no? De que el Eterno les habla de una manera particular, lo que siempre recalco tajantemente, el contexto. Cuando el pueblo está recién saliendo de Egipto, el Eterno le da instrucciones de una forma que ellos la puedan entender, porque ellos venían saliendo de un estado de esclavitud mental, mental y física. Entonces él le dice, bueno, van a ofrecer sacrificios de esta forma, de una forma que era similar a lo que ellos conocían, pero tenía especificaciones muy precisas. No lo van a hacer así como lo hacían para los otros dioses. No van a hacer los altares así como lo hacían para los otros dioses. No se van a poner esta vestimenta como lo hacían para los otros dioses. No van a traerme animales que hagan, que los sacrifiquen de tal forma como lo hacían para los otros dioses. Pero si él le hace esa aclaración, quiere decir que hay una parte de ese aspecto que ellos la conocían. ¿Entiendes? Entonces, es importante tener en cuenta este principio. Este principio de la historicidad del contexto que se vivía. Porque él habla con ese tipo de formas, ¿no? De formas de hacerte entender, bueno, trae esta mentalidad, bueno, listo, vamos a hacer este proceso de metamorfosis, este cambio, para que vos no sigas teniendo esa mentalidad y puedas entender esto. Por eso los pactos, por eso el concepto de, no, ese del antiguo pacto, este es el nuevo pacto, es una falacia. Ese concepto es una falacia, porque no existe dentro de la escritura un pacto viejo y un pacto nuevo. Existen pactos que hacía el Eterno y esos pactos se van renovando, siempre para abarcar un estado mayor de todas las cosas. Es progresivo. Vamos pasando este proceso, tenés que pasarlo para entender algo. Bueno, vamos a agrandar el pacto. Que el Eterno quería destruir a la humanidad porque se habían descarriado, estaban haciendo puras barbaridades. Ve a un hombre justo, que ese hombre justo Noé se da cuenta por medio de él de que el hombre puede ser justo realmente, entonces dice, bueno, por el corazón de Noé no voy a desear destruir a la humanidad nuevamente. Primera aparición ahí de la figura de un pacto. Hace un pacto con Noé, pasa el tiempo, después hace un pacto con Abraham. Ah, mirá, si hay un hombre que puede ser justo, entonces me puedo hacer un pueblo más grande que sea justo y que ese pueblo se encargue de llevar mi justicia y de hacer saber la historia y el resto de las cosas. Lo siguió abarcando. ¿Se fija? Entonces este proceso está presente en la escritura. Este proceso de metamorfosis, de cambio, de evolución, como sea que quiera llamarlo. Pero siempre abarcando. No es que, vamos a anular eso y vamos a hacer esto otro nuevo. El Eterno en ningún momento hace eso en la escritura. En ningún momento.
Vamos a ir a otro versículo. Jeremías, ¿dónde estás, Jeremías? Entonces, necesitamos sacarnos esta mentalidad pagana de nuestra mente de que somos todos iguales, que por qué esto, la mentalidad igualitaria, la mentalidad, la mentalidad de que no, todos somos uno en Cristo, todos somos uno en Dios, todos somos uno en esto, todos tenemos que igualdad. No, no, no. Eso no viene del Eterno. No viene del Eterno. Y el otro aspecto a considerar es lo que yo les decía. El elemento individual hace al elemento colectivo, no al revés. Porque si no, porque todo digamos, este pensamiento luciferiano lo trata de formar al revés. El individuo no existe. Lo más importante es el colectivo. Y esa es la definición realmente objetiva. Esto aparece en el libro de Mussolini, cuando él está definiendo el fascismo. Es la definición real de fascismo. Lo que importa es el colectivo, el grupo. La decisión que toma el grupo es lo más importante y se tiene que imponer. No es de otra forma. El individuo pasa a último plano y el individuo no existe. Esa es una mentalidad socialista. Todos los gobiernos totalitarios que han habido en la humanidad ha existido este tipo de mentalidad. ¿Y qué dice la escritura? No es así. Tus acciones como individuo son el elemento fundacional que va a establecer lo que somos como pueblo. Jeremías 10. Escuchad la palabra que el Eterno os habla, oh casa de Israel. Así dice el Eterno. Escucha esto. No aprendáis el camino de los paganos y no os preocupéis por los signos del cielo que espantan a los paganos. Qué interesante esto. Por cuanto las costumbres de esos pueblos son vanidad, no es más que un árbol que uno corta en el bosque, el trabajo de las manos del obrero con el hacha. Lo adornan con oro y plata, lo ajustan con clavos y martillos para que no se muevan. Son como espantajo en un campo de calabazas y no hablan. Han de ser llevados porque no pueden dar un paso más. No los temáis, porque no pueden hacer mal, ni tampoco están ellos en hacer el bien. ¿Qué está hablando? ¿De las costumbres paganas? Y fíjese cómo se repite la historia. No aprendáis el camino de los paganos y no os preocupéis por los signos del cielo que espantan a los paganos. El horóscopo. Ay, sí, mi horóscopo hoy me dice que voy a respirar. Ay, sí, voy a respirar. Mi horóscopo dice que me va a ir mal hoy. Me imagino que habrá mucha gente cristiana que siga esas barbaridades. Mucha. Pero también de una forma más sutil, hay otro tipo de caminos paganos que están infiltrados. Ay, si yo no voy a la iglesia, me va a ir mal. Si yo no canto las tres cancioncitas, me va a ir mal. Si no tengo el Salmo ciento no sé cuánto abierto en la puerta de la casa, me va a ir mal. La mentalidad de amuletos, el pensamiento mágico. También son caminos de los paganos, porque eso no nace de la escritura. ¿Y qué dice el Eterno? Han de ser llevados porque no pueden dar un paso, no los temáis porque no pueden hacer mal, ni tampoco en ellos está el hacer el bien. ¿Se fijan? Entonces hay una asimilación del paganismo dentro de la iglesia. Y no porque me gusta celebrar la Navidad. Una vez conversaba con una persona evangélica que conocí. Estaba yo leyendo un libro en hebreo y me dice, ay, mira, ¿sabes leer eso? Sí, le digo, "Em, ¿y qué es lo que crees? O no, no, me pregunta, ¿qué habla? ¿Qué crees acerca de Jesús? Le expliqué que él tenía que
haber nacido en otra época, en otro día, perdón, tenía que haber cumplido otras cosas, porque si no, él hubiese sido un charlatán. No es la celebración del 25 de diciembre, del nacimiento del niño Jesús, toda esa barbaridad, toda esa barbarie. Que tenía que haber nacido en otra época, tenía que cumplir ciertas profecías para que él pudiera haber sido el Mesías. La respuesta que ella me da es que, ay, sí, muy bien, pero lo que a mí más me importa es el espíritu navideño y que nos juntamos en familia y comemos. Me gusta lo lindo que trae la celebración. Primero, no me estoy burlando de esa persona. Lo que estoy haciendo es reírme de la asimilación con el paganismo que está tan metida adentro. Porque la escritura dice, no hagan celebraciones para mí como lo hacían para los paganos. Esto es abominación para mí, como lo hacían los paganos, quiero decir, no para los paganos. Esto es abominación para mí. Pero se transformó en más importante el espíritu bonito que hay detrás. Sí, el espíritu bonito que tiene esta fiesta. Entonces, está ocurriendo algo en el mundo actualmente, mientras hablamos, que, de que las profecías bíblicas se están cumpliendo de una forma muy acelerada, muy acelerada. Y por algo les comentaba de que la iglesia cristiana lo iba a aceptar a pie juntos, como se dice, porque ya está el camino pavimentado, ya está el camino cimentado. Esto viene de años y años y años de estar moldeando la mentalidad del cristiano promedio para que no cuestione nada y para que acepte las prerrogativas del imperio cristiano y de que cuando llegue el momento del tiempo cumbre o el tiempo más fuerte, que los incluyamos en nuestras filas paganas, en nuestras filas de adoradores a la bestia y que ellos no se den ni cuenta, porque se trata de un engaño. Un engaño es algo que es muy similar a lo real, lo tratan de hacer pasar como real. No es que va a aparecer un ser con cachos, con un tridente, y le va a decir, márcate, adora a la bestia. No, por algo dice la escritura que es un engaño. Entonces, les quiero comentar cuál es ese engaño que ya está siendo desarrollado. Hay un hombrecito que es argentino, quizás algo de esto ya lo han escuchado, lo saben algunos, que es argentino, que le llaman el Papa, tiene un nombre de una verdura, Papa. Bergoglio, quiero en esto ajustar un poco la mira. Nunca tenemos que pensar que los orquestadores de todo el tema luciferiano, de la bestia, de los tiempos finales, nunca es una persona sola. Es un conglomerado de personas. Personas poderosas que a lo largo de la historia se han encargado de establecer ciertos paradigmas, ciertos dogmas, ciertos sistemas de control para mantener a la gente común dormida, porque la gente tiene, digamos, el núcleo del colectivo tiene el poder de, al aceptar ciertas cosas como verdaderas, al darle adoración a ciertas deidades o ciertos dioses, el colectivo es el que tiene el poder de manejar eso. O sea, si controlas a la gente, vas a tener poder. Tenés que tener a alguien sobre quien ejercer ese poder. Entonces, esta gente siempre ha estado detrás de la escena controlando el poder, controlando las creencias, controlando todo lo que ocurre. Y no es una persona sola, son conglomerados de familias súper poderosas que han vivido a lo largo de la historia. Entre esos están la familia Rothschild, la familia Rockefeller. Ahora más tardíamente, digamos, en la historia ya más moderna, se ha sumado la familia Gates, se han sumado la familia Soros, y toda esta gente está unificada para llevar a cabo su plan maquiavélico y el plan luciferiano. Son los encargados de llevarlo a cabo. Entonces, dentro de esa figura aparece un personaje que
si bien no es el dueño absoluto de la situación, es un personaje poderoso que tiene el poder de mover a masas y ser un emisario o un mensajero de la ideología que él representa. Y estamos hablando del infame Bergoglio, del hombre que tiene el nombre de verdura. Entonces, él en su función que ejerce, tiene el poder de generar lazos o conexiones para hacer cosas, para llevar a cabo tratados, para llevar a cabo acuerdos, para, digamos, moverla con su poder que él tiene por medio de su ideología o de su religión. No nos olvidemos de la historia, el contexto histórico. Roma ha sido el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Y lo digo en cuanto a su duración en el tiempo, no lo digo en cuanto a la envergadura del imperio. Su duración en el tiempo ha sido tan extensa porque sigue existiendo el imperio romano, no se, no se compren esa historia de que el imperio romano cayó después del imperio bizantino, eso es mentira. Al verse que se iban a destruir, se dieron cuenta de que tenían que seguir gobernando de alguna forma por la mentalidad imperialista que tenían. ¿Y qué hicieron? Crearon una religión y siguieron controlando al mundo por medio de esa religión. Entonces, en sus funciones como poderoso mensajero de esta religión y de este imperio dominante, este hombrecito ha andado estableciendo ciertos lazos, ciertas conexiones, ciertos elementos luciferianos, y ha iniciado una serie de acuerdos de paz y una serie de planteamientos ideológicos que son la cara visible del movimiento ideológico que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Les voy a dar un par de ejemplos. Entonces él es como el que mandan al frente para que primero toque terreno, vea qué es lo que está ocurriendo, y de ahí ya empiezan a atacar directamente sobre esa área en particular. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles algunas páginas. Entonces, fíjese, esto es la página del Vaticano. No estoy sacando de una página de teorías conspirativas, es la página del Vaticano. Entonces, el Vaticano publica ciertas encíclicas que son cartas que escriben los papas para plantear alguna idea, para desarrollar algún tipo de pensamiento sobre algún tema en particular. Y específicamente hay tres de Bergoglio, pero dos son las más importantes. Laudato Si la escribió él en el año 2015. Laudato Si es una carta en la cual Francisco, yo no creo que la haya escrito íntegramente él, pero sí el tema de esta carta es una carta muy extensa, son como 200 hojas que escribió. Les voy a dar una vista previa acá. Toda esta es la carta. Él hace una apología y una oda a la adoración a la Madre Tierra y cómo tenemos que unificarnos para salvar a esta entidad maternal que nos ha albergado por tantos años. Y cómo la vida de la naturaleza cobra un valor más fundamental que los bebés que están por nacer. Hasta ese punto. Año 2015. Entonces, ¿qué pasó el año 2015? Se lanzó el Plan de Desarrollo Económico Sustentable, llamado la Agenda 2030, en la cual empezó a tomar un rol fundamental el tema de la sustentabilidad y de generar energías renovables, todo el tema verde para cuidar a la tierra. Apareció la figura nefasta de esta nena Greta Thunberg, que la hacen pasar como una gran revolucionaria, cuando en realidad a ella le pagan por hacer todo eso que ella hace. Y en realidad se pierden recursos estatales, se generan grandes movimientos sociales masivos por, sí, salvar la tierra, cuando en realidad es todo un cuento inventado por esta gente en el poder para que las masas embrutecidas tengan un enemigo en común. Y mantenerlos divertidos con, sí, la tierra, vamos a salvar la tierra, y de paso está infiltrado ahí una adoración pagana a la madre tierra, a la diosa de la fertilidad, todo eso. Entonces, surgió a partir de esta carta de Francisco, de Bergoglio. Luego, el año pasado,
este hombrecito infame nuevamente escribió otra carta del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Sí, nuevamente es una carta muy extensa. ¿Y qué es lo que ocurre con esta carta? Esta carta refleja una ideología que está implementando Francisco en el mundo y que está haciendo de lazo y conector, porque viene haciendo tratados de paz desde el año 2019, hablando acerca de esto. No se olvide esta palabra, la va a empezar a escuchar en todos lados. La fraternidad universal, de esta frase. Digo. Y este hombrecito está haciendo tratados de paz con diferentes religiones de todo tipo para establecer una sola ideología mundial, porque él dice de que necesitamos unificarnos sin importar de qué religión seamos para llevar a la humanidad a un estado superior, para no autodestruirnos y poder pasar bien esta pandemia, porque se vienen más pandemias, dice en esta carta. Y así que tenemos que unirnos en amor fraterno, porque todos somos uno en Cristo y el amor de Dios es uno para todos. Entonces, sin importar la religión de que seamos, necesitamos unificarnos en paz y amor y vivir fraternamente como hermanos. Es terrible lo que está diciendo, porque está firmando tratados de paz y hay profecías que hablan al respecto, que supuestamente es una supuesta paz, pero después Israel será sitiado. Y usted me puede decir, bueno, pero es una carta que escribió un papa. Que ver. Este hombrecito es poderoso, como les decía, no es el más poderoso, pero él tiene poder de mover grandes cosas. Entonces, el año 2019, ya estoy terminando, creo que se está acabando el tiempo. El año 2019, Bergoglio firmó un tratado de paz, un supuesto tratado de paz con este hombre. Este es un líder egipcio. Ahmed el-Tayeb. Ahmed el-Tayeb es un líder egipcio. Tiene mucho peso dentro del mundo islámico. Firmaron un tratado de paz entre la religión cristiana y el islam, de que se iban a empezar a ver como hermanos y de que querían ellos incorporar también al mundo judío por ser parte de las religiones abrahámicas. Les quiero hacer mención a otra página. Fíjense esta noticia. Ya de entrada, siendo un líder islámico tan importante, me hizo ruido y me sonó mal este supuesto tratado. ¿Qué es lo que pasa? El mismo hombrecito, un segundo, se me atascó la página. Ahora sí, ahí vuelvo. Ahmed Al-Tayeb hizo un llamado general a los líderes mundiales para... Acá está la frase importante. Para darle apoyo al pacífico y oprimido pueblo palestino en su causa legítima y justa de recuperar sus derechos, su tierra y sus santuarios. El Papa haciendo tratados con este hombre. ¿Se dan cuenta lo contradictorio y lo absurdo de este tratado de paz que firmaron? El pacífico pueblo palestino, que bombardean miles de veces por día al Estado de Israel y asesinan gente israelita y por donde sea que vayan en el mundo abogan con violencia y asesinando niños incluso y mujeres para supuestamente recuperar sus supuestas tierras. Todo este conflicto palestino-israelí es un cuento armado por los palestinos, por los árabes, mejor dicho.
Me gustaría juntar con este video un documental muy cortito de 2 videos para explicarles el conflicto palestino-israelí desde una vista objetiva, qué es lo que pasó realmente histórico, porque debe haber mucha gente que no lo conozca. Entonces me gustaría juntar estos 2 videos de YouTube, son cortitos, no son muy extensos, pero les van a esclarecer mucho este aspecto, como lo hago como un paralelo. ¿Se fijan? Entonces, algo huele mal de ese tratado. Algo huele muy mal. Y estos hombrecitos hicieron un pacto ¿para qué? Para en conjunto volverse al amor fraterno entre las religiones abrahámicas y posteriormente firmaron un acuerdo de en los Emiratos Árabes, en un terreno, formar una convivencia, unos edificios donde convivan de forma pacífica las 3 religiones abrahámicas. Se los voy a mostrar. Esta es la casa de la familia abrahámica, un proyecto que firmó el Papa, que lo está llevando a cabo con, digamos, con su influencia, para en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, crear este edificio donde convivan, coexistan en fraternidad y amor, fraternidad universal, acuérdense de eso, judíos, cristianos y musulmanes. Y que en este predio de edificios estén un edificio para cada religión y que todos los seguidores de esas religiones puedan ir a ese lugar y coexistir de forma pacífica. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí está los edificios en un parque estéticamente muy bonito el lugar. Y aquí es donde entran las cosas escabrosas. ¿Por qué? Porque el Papa está unificando el pueblo cristiano, ha hecho una cruzada con todas las ramas del cristianismo para unificarlos. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Aquí habla acerca de la mezquita, cómo será la mezquita de algunas características, la iglesia cristiana, lo mismo de algunas características, y la sinagoga, también de algunas características. ¿Y qué es lo que dice que este edificio va a tener acerca de la parte cristiana? Una iglesia diseñada que la, em, para que diferentes denominaciones cristianas vayan ahí a adorar. Y no hay ninguna inscripción en particular de ninguna fe, solamente de ninguna rama cristiana, solamente la cruz hay. ¿Por qué? Porque el Papa leía declaraciones en otro lado de que él quería que este edificio sea para que cualquier cristiano de cualquier rama se sienta tranquilo en ese lugar para que vaya a rendir su culto cristiano. Entonces, este hombrecito ha hecho una cruzada ecuménica para unir a todas las ramas cristianas y ahora está incorporando a las otras religiones. ¿Por qué? Porque quiere crear una religión única mundial. Quiere reemplazar digamos, las diferentes ideologías y quiere unir a todo el mundo en amor fraterno, que esa sea la única religión universal del mundo. En el edificio ya vemos un claro ejemplo de esto. Están tratando de unificar, de crear una sola rama cristiana que adore ahí. Y si usted me dice, bueno, pero es solamente un proyecto, no sé. Vatican News, las noticias del Vaticano, página oficial. Se espera que la casa de la familia abrámica en Abu Dhabi abra el 2022. Y ahí aquí hay una foto aérea del predio de edificios que ya lo están construyendo. Así que esto está ocurriendo, hermano. La unión de las religiones en amor fraterno y paz mundial ya está ocurriendo. Y esto es recién el comienzo, los tratados están recién levantándose. Dice en la escritura que esto va a durar un tiempo y después va a ser peor el caos. Entonces ya estamos entrando a ese tiempo. Ahí está el hombrecito infame este con el líder musulmán. Ya está ocurriendo esto, ya lo están construyendo. El Papa está en una cruzada mundial para unificar a todas las religiones, para
para volvernos en fraternidad. Esto a todas luces es un término masónico. No sé si usted sabe un poco acerca de la masonería, pero ellos aceptan a toda la gente de todas de todas las religiones porque creen que lo más importante es la fraternidad. Ese es el lema de la masonería, la fraternidad. Entonces, siempre lo hemos visto como algo súper lejano, súper por allá, que está por allá, pero en realidad está ocurriendo. Y está el terreno cimentado. Fíjese, ya con esto termino. Esta es una página Unidos contra la Apostasía, un hombre que creó su propia página y da ejemplos que los busqué los videos, busqué todo esto y doy fe de que son verídicos. Usted también lo puede buscar si quiere, no es que este hombre haya inventado cosas de esto. Y habla acerca de los líderes religiosos que están hablando acerca del ecumenismo como una vía, un camino viable. Luis Palau abiertamente elogió al Papa por haber sido escogido como el nuevo Papa del Vaticano. Andrés Corzón, no lo conozco, pero creo que es muy conocido, es un líder y pastor de la iglesia colombiana. Comentó que el Papa Francisco es el medio por el cual podemos llegar a Dios y será de gran ayuda para la comunidad. Fíjese las estupideces que están diciendo. Dante Hebel, el evangelista pop por excelencia, porque todo lo que dice es liviano y pop y popular. Por eso es tan reverenciado y elogiado. Elogiado por los jóvenes y admirado por sus miembros también, opinó del Papa lo siguiente. Él es muy famoso en Argentina. Nos sorprendemos que lo tomaron en cuenta. Realmente fue histórico. Sé que hay algo de Dios en esto, de haber quedado en él, de haber quedado él. Qué declaraciones más aberrantes. Cayo Luna, reconocido pastor con una de las iglesias más grandes del mundo, dijo, nuestra iglesia no discrimina a nadie y confieso que todo lo básico que aprendí de Cristo fue en la iglesia católica. Nunca he sido un cristiano anticatólico. Al contrario, he sentido su amor incondicional, afirmó. Obvio, si el cristianismo siempre ha sido uno solo. Jesús Adrián Romero dijo acerca de la iglesia católica, no tengo nada que hablar en contra de los católicos. Yo siempre leo lo que el Papa escribe y estoy de acuerdo con él, aseveró. Si estás de acuerdo con él, entonces tenés que replantearte qué es lo que crees. Pedazo de hombre insensato. Samuel Rodríguez es un pastor de las Asambleas de Dios que promovió fuertemente el evento ecuménico Together, donde predicó. Dicho evento fue creado por el Papa. O sea, ni una mínima oposición a una situación que este mismo hombre infame creó. Marcos Witt, si ha escrito un pastor que más ha apoyado los eventos católicos es Witt, y siempre ha negado que es ecuménico, pero permanece en festivales creados por el Vaticano. Y han habido una serie de otros grandes personajes cristianos que también han aparecido haciendo esto, ¿no? No olvido cuando hace algunos años atrás Alex Campos fue a presentarse frente al Papa y uno de sus músicos le besó la mano al Papa. Otro personaje también muy fundamental dentro del cristianismo moderno, que también tenía, digamos, este tipo de creencias, es la infame Catherine Kuhlman. Hay muchos cristianos modernos que la tienen como una gran referente espiritual y todo eso, pero esta mujercita era ecuménica y siempre tenía sacerdotes católicos y monjas también en sus reuniones. Fue, de hecho, una de las grandes precursoras del ecumenismo como una fe universal. Entonces, hermano, esto está ocurriendo mientras hablamos, se están desarrollando estas cosas, se está creando la nueva religión mundial, está pasando todo esto. Y el cristianismo no es la vía, no es el camino, porque está pavimentado ya con todas estas ideologías paganas que ya están mezcladas. El único camino para estar resguardados y estar firmes en esto es volver a la instrucción del Eterno, como leímos antes. Volverse a la instrucción y el Eterno nos da promesas profundas, promesa tras promesa al que quiere guardar esto. No tenés que pertenecer a una religión, tenés que ser un guer, volver tus caminos al Eterno, volver todo lo que haces. Em, Naturalizarte con las enseñanzas, adquirir la cultura, todo ese tema. Porque ya no hay más tiempo de seguir jugando al buen religioso. Esto está ocurriendo ahora, en vivo.
Y me puede decir, bueno, pero hay gente que no, hay gente dentro de las iglesias que obviamente está firme por su amor al Eterno. Eventualmente, mi parecer es que el Eterno los va a sacar a ellos del medio, de la iglesia. Pero es diferente de despotricar en Twitter, cositas, bla, 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 a que esta gente que les acabo de mencionar, que mueve millones de personas, tienen millones de seguidores, hablen estas cosas. No es algo simple y sencillo, no es que, no, son palabritas, no. Mm, Porque ya le introdujeron en la mente la idea a las personas de que el ecumenismo es una vía viable y de que hay que aceptar al Papa como un mensajero de Dios. La gente ya lo escuchó, ya lo tiene ahí asimilado. Entonces, cuando escuchen al Papa ahora hablar acerca de la fraternidad y de la religión universal, lo van a comprar, lo van a aceptar fácilmente. Así que, bueno, estamos realmente en tiempos complejos. Volvámonos al Eterno, hermanos, para conocer al Eterno realmente. ¿Cómo hacemos eso? Volviendo nuestro corazón a Él y queriendo serle agradable a Él, tener una relación con Él. ¿Y cuál es el camino de tener una relación con Él? Y la instrucción, la Torá, ser fiel a eso. Y con eso te van a seguir las promesas que el Eterno ha hecho. No es de extrañarse que en esta religión, no es de extrañarse esto que está haciendo Roma ahora porque no es la primera vez, hacer una religión universal, que todo el mundo acepte la prerrogativa del imperio, porque ya lo hicieron una vez y de ahí surgió el cristianismo. Ahí surgió el cristianismo. Concilio de Nicea. ¿Qué ocurrió ahí? Búsquelo, googleelo, ya hemos hablado al respecto, el Concilio de Nicea. Se juntaron todos los sacerdotes de diferentes religiones en ese momento y establecieron qué es lo que debía ser aceptado dentro de la nueva religión del imperio. Y así pasaron a la religión del imperio cuestiones paganas. Pero hermanos, por eso el Eterno está despertando tanto en la gente el amor por volver a la instrucción original, por volver a las raíces hebreas. Las personas que el Eterno las ha apartado, esto les va a resonar cuando lo escuchen. Y su hambre va a ser aumentado de querer saber más profundamente, porque esta gente, la gente justa que el Eterno la llama, siempre está en diferentes lugares, hasta incluso dentro de la Iglesia Católica. Y cuando se den cuenta de estas mentiras, esa gente va a salir, hasta dentro de la Iglesia Católica, imagínense. Y asimismo, al contrario, hay gente evangélica que no va a entender nada y que va a ser fiel a estas barbaridades que vienen enseñando desde hace años. Entonces, los dejo con este mensaje, hermanos. Volvámonos al Eterno, Él es nuestro único sustento. Nos dejó más que suficiente en la Escritura y que podemos buscarlo a Él y Él nos va a mostrar y a revelar el camino que tenemos que seguir. No hay otra forma. No es que Cristo, no es que, mi pastor, mi profeta. No hay otra forma. El camino es el Eterno y no hay otro. Esto es lo que Yeshua se refería al camino angosto. Que hay muy pocos que transitan ese camino. Así que bueno, se me ha pasado la hora volando. Los dejo con esto. Le pido al Eterno que esto se haga luz en su interior y que les abra el entendimiento de lo que estamos viviendo, que esto no es una mera información, esto es un despertar de su espíritu para que se abran los ojos y vean lo que está ocurriendo. Que esto se haga luz y que si esto puede ser de luz para otras personas que ustedes les puedan hablar de esto, que así sea, que el Eterno los use como instrumento. Si surgen dudas, si quieren aportar algo, quieren preguntar algo, están los canales de comunicación, los de siempre, los grupos, los mensajes internos. em, y nos podemos seguir comunicando por esas vías. Entonces, espero que tengan buena semana, que sigan disfrutando este Shabbat, este día apartado que el Eterno nos ha entregado. Buena semana.
Que el Eterno los siga bendiciendo a todos, que la bendición nos persiga, no es servir al Eterno porque Él me dé a cambio, sino que la bendición nos siga. Y que volvamos nuestros caminos a Él, sinceramente, y que aprendamos a tener una relación con Él y a conocerlo. Amén. Entonces, Shabbat Shalom para todos. Nos vemos pronto, nuevamente. Y que sigamos firmes en los caminos del Eterno. Y los que no están firmes, que se afirmen sus caminos y los enderecen. Shalom para todos.